Hipólitus, célebre mosaicista de la provincia de África. Su nombre real era Bogut y había sido un joven deslumbrado por el arte, la pintura y el mosaico que en esta época florecían en África, una provincia próspera volcada en el negocio del aceite. No todos tenían las dotes para llegar a maestro, pero Bogut sí. A los 30 años ha adquirido el nombre artístico de Hipólitus y es jefe de su propio taller de mosaicos y pinturas en el Yem, la actual Túnez, especializado en temas de divinidades y de la naturaleza. Pero su fama desbordaba las fronteras y es reclamado desde la lejana Hispania por una rica familia complutense, los Anios. Ahora está ante su obra más célebre, con 40 años. En Complutum ha realizado para los baños de los Anios las pinturas de un triunfo de Venus y, sobre todo, un mosaico con un catálogo de fauna marina mediterránea, la obra que con su firma se conserva todavía en el edificio que los arqueólogos llamarán en el futuro Casa de Hipólitus. Leyendo en los rollos y libros de la biblioteca de su casa y en su escuela, Lucio se fascinó con la historia del mundo y con los lugares fantásticos que existían en el gigantesco imperio donde vivía. Atenas o Alejandría, bosques misteriosos junto al Rin y el Danubio, ciudades milenarias en Oriente, como Seleucia o Babilonia. Una nueva dinastía de emperadores gobierna en Roma, la de los Antoninos. Uno de ellos, Trajano, que empieza a gobernar el año 98 después de Cristo, va a llevar al imperio a uno de sus momentos de mayor gloria militar y también de prosperidad material. Lucio hace una última visita a su antigua escuela. Sus ansias de aventura le empujan a la mejor opción para un joven que quisiera viajar. Trajano es hispano, de Itálica, así que es buen momento para que hispanos ambiciosos puedan medrar en la propia Roma. Y el mejor sitio es el ejército. Más aún, las cohortes pretorianas, un cuerpo de élite al servicio personal del emperador. Así que desde el año 105, Lucio va a acompañar a Trajano por tierras lejanísimas. Primero a conquistar el enorme reino de Dacia, más allá del inmenso Danubio, que hasta entonces servía de frontera para el imperio. Duros años de entrenamiento forjaban a los legionarios, que sumaban a su soldada los beneficios del botín. Y luego Oriente, donde el emperador lanza una serie de campañas fulminantes contra el imperio de los partos, en el otro extremo del mundo conocido, el lugar más alejado al que podían llegar los hispanos como Lucio o el mismo Trajano. Lucio conquista fastuosas ciudades, Petra, Cesifonte, Seleucia o la mítica Babilonia, entrando por la puerta de Istar, por la que entró el propio Alejandro el Grande hace ya 400 años. Pero Asia es una enemiga formidable. Trajano enferma y muere en la ciudad de Selinus. El propio Lucio es herido de gravedad y muere ya en Roma a los 45 años, una edad avanzada para su tiempo. Lo entierran en Roma, en el cementerio del Puente Milvio, donde el Colegio de los Pretorianos sepulta a sus miembros y donde aún existe su lápida funeraria. En los años de formación de Terasia, siempre preocupada por sus asuntos intelectuales, siempre abierta a las nuevas corrientes de pensamiento y sobre todo al cristianismo, los romanos aún creían en la eternidad del imperio. Pero en el año 378,
Al final del verano, llegan a Complutum noticias alarmantes. Los godos han destruido al ejército romano y han asesinado a su emperador, Valente. Una pregunta flota en el aire. ¿Cómo pueden los dioses permitir que esto haya ocurrido? ¿Cómo puede permitirlo la pujante nueva religión, el cristianismo? Han pasado 12 años. Las termas, la escuela, el antiguo edificio fundado por los Anios se han transformado en una iglesia cristiana. Terasia está casada con Poncio Meropio Paulino, un importantísimo aristócrata. Ambos están investigando las nuevas líneas de pensamiento vinculadas al cristianismo. Hoy Terasia explica a Paulino que ella se formó en esa iglesia, que previamente había sido un importante centro de formación. Paulino desarrolla desde Complutum una intensa correspondencia con un gran amigo y antiguo maestro, Ausonio de Burdeos. Aunque amigos, representantes, sin embargo, de facciones políticas adversas. El cristianismo que abraza Paulino y la clásica, la vieja religión que representaba todavía Ausonio. Terasia no tiene suerte. Ya había perdido a una hija en el parto y Celso, su segundo hijo, también muere. Lo entierran en Complutum, junto a unos mártires cristianos que también la tradición identifica como dos niños, Justo y Pastor, que con los siglos serán los patronos de Alcalá de Henares. Los grandes aristócratas del siglo IV y V viajaban contactando unos con otros a lo largo de todo el imperio. Terasia y Paulino, solo preocupados ya por la vida intelectual, abandonan Complutum. Voluntariamente ajenos a un imperio que se hunde, dedican su vida al debate intelectual, a construir y rehabilitar basílicas y monumentos en honor de Félix de Nola. Paulino es nombrado obispo. Terasia funda y dirige una comunidad femenina, un cenobio dedicado al estudio de Félix. Terasia, después de ver hundirse poco a poco el mundo que conocía, muere en Italia, lejos de su Complutum natal. Marco recibe una sólida formación para una carrera política en Complutum. Pero gracias a sus maestros, un día accede a una rara obra de un gran intelectual, recientemente fallecido, el médico Galeno. Tras leer el método Medendi, Marco solo quiere ser médico. Y le espera una larga formación en el santuario de Asclepios, en la ciudad de Ampurias. Él hubiera querido ser un célebre médico como el propio Galeno, pero su época, el pleno siglo III, es tan convulsa que su profesión la va a ejercer sobre todo en la frontera del Rin, con las legiones que contienen a los germanos invasores, y en la guerra civil contra los rebeldes del llamado Imperio Galo. El ejército demanda médicos para atender las riadas de heridos, traumatismos, cortes, amputaciones, infecciones. Es el año 268 y Marco está hastiado de las guerras. Él se considera un hombre de ciencia y decide una retirada, volver a su ciudad natal. Regresa a Complutum y consigue un nombramiento como médico municipal, el Valde Docti. No es muy glorioso, pero sí le va a permitir una buena vida en la ciudad. Desgraciadamente, muy poco después, él mismo detecta su inminente muerte. Micción abundante, sangre en la orina y en las heces. Solo tiene tiempo de preparar en el recinto funerario de su familia un gran mausoleo fúnebre. Allí ordena construir un gran mosaico, en el que se hace retratar rodeado por personajes de las religiones orientales y por el centauro Quirón, el padre mítico de la medicina. Estas son Flaquila y su madre, y están llegando a Complutum. Aquí son entregadas a su nuevo dueño, Cayo Ceciliano, un hombre notable y rico. Están acostumbradas al maltrato, pero Ceciliano no es el peor amo que podía haberlas tocado. Siendo tacaño, es un hombre de buen trato. Aquí empieza su nueva vida.
Al poco tiempo muere su madre y Flaquila es ahora la única esclava de la casa. Va a cargar con todo el trabajo, cocina, limpia y todo lo que se necesite. Pero ella lo aguanta bien porque pese a todo, Ceciliano y su esposa son personas amables y aunque son muchas las tareas, en ocasiones la permiten salir de la casa. Hablando con otros esclavos, Flaquila entiende el horror de su condición. Ella es afortunada, no la maltrata ni dispone de cierta libertad. Y allí conoce a un hombre libre de los muchos que trabajan en una ciudad en construcción. Ella tiene habilidades para cantar y bailar, artes aprendidas en su ciudad natal. Las practica en la taberna propiedad de Ceciliano, donde también es cocinera y camarera. Y es ahí donde aprende los entresijos del negocio. Flaquila es devota de la diosa Tutela, que guía el destino de los humanos, y un día se decide a hablar con sus amos. Les pide comprar su libertad con los denarios ahorrados en los últimos años, y así arrendar la taberna de la familia. Flaquila ha conseguido el sueño de muchos esclavos. Es libre, aunque sigue trabajando para sus antiguos amos. Con su ya marido Dionisos ha formado su propia familia y explota la vieja taberna en el centro de la ciudad, de forma que ambos terminan su vida como prósperos hosteleros de la ciudad de Complutum. Esta es Varia, con 9 años. En la escuela principal, el Ludus Principalis, ha descubierto maravillada la escritura y la lectura. Varia quiere una vida intelectual, como su madre, que recibe ilustres invitados en sus salones y hablan de los misterios de la vida. Al parecer, la propia emperatriz de Roma, Julia Domna, tiene unas costumbres parecidas. En el centro de la vía, un orador ha acaparado la atención de la multitud. Varia se detiene, fascinada por su elocuencia y la pasión con la que habla de justicia, honor y los ideales romanos. En ese momento, Varia sueña con tener un día la capacidad para mover a la gente con sus propias palabras. Pero Varia no es solo una espectadora en el mercado. Su madre le ha enseñado a negociar, una habilidad vital en la sociedad romana. Con cada regateo, Varia aprende sobre la economía de su ciudad, el valor de las cosas y las sutilezas de la comunicación. Rodeada por sus mascotas, practica en las paredes, en sus tablillas, en los vasos donde come, en las vasijas. Hay mucho que aprender. Su maestro le ha dicho que hay mujeres filósofas y poetisas. ¿Por qué no puede ser una de ellas? Quizá podrá algún día contar sus aventuras con su fiel y querido centurión, pero por desgracia, aquí se acaba nuestra historia. Ese mismo año su casa se incendia y destruye, los complutenses la limpian y entierran. Los arqueólogos la van a sacar a la luz 18 siglos después y, entre otras cosas, han recuperado sus garabatos en las paredes, las cerámicas con su nombre y los cadáveres de los que, quizá, fueron sus perros.